¿Cómo están todos y todas? Bienvenidos a este primer encuentro, este primer curso. Vamos esperando un poquito mientras llegan todos y se conectan, porque van conectándose a poquito. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Veo muchas caras, unas conocidas, otras no tanto. ¿Cómo has estado? De todos, de todo Chile. Hola, hola Tiare. ¿Cómo estás? ¿De dónde son todos? A ver, escriban en el chat de dónde son. Algunos de Santiago, Antofagasta, vi que habían inscritos también, de Talca, La Serena, Mulchen, también de fuera de Chile, México, Guatemala, Argentina, España, Ecuador, Curicó, Uruguay. Qué genial encontrarnos todos en este espacio, Argentina. De Mulchen, hola Yasmín. De Perú también, Stephanie, ¿cómo estás? Hola Fernanda, ¿cómo estás? De San Carlos, qué bueno que te conectes desde allá, en todas partes de Chile y la región de Latinoamérica. Ya, partimos o no. De Costa Rica también, Colombia. ¿Cómo está todo por allá? Hola Luis, Maipú, Santiago, de Talca, Ignacio, ¿cómo estás? Coyhaique, Manuel, de Concón, Concepción. Desde España también, cruzamos fronteras, qué genial. Bueno, vamos partiendo ya. Les queremos agradecer y dar la bienvenida a todos y a todas por conectarse desde todo el mundo y de todo Chile también, de todas partes donde nos están viendo en este momento. Bueno, como Red Juvenil Ignaciana tenemos el desafío de profundizar en nueva formación o profundizar en nuestra formación como jóvenes cristianos y cristianas, ¿verdad? Entonces creemos que estos espacios de conversación, de aprendizaje, en el que todos y todas nos nutrimos, son muy importantes para nuestro proceso y nuestro aprendizaje también, y nuestras reflexiones como cristianas en una sociedad como tan diversa y con procesos tan complicados que estamos viviendo en este momento, ¿no? Donde en verdad es súper necesario hacer esto y también ir conociendo e ir adquiriendo más conocimiento. Es por eso que junto con la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Católica de Chile, hemos dispuesto este primer ciclo de formación que va a tener varias instancias donde esperamos que todos y todas participen igual, porque como saben va a haber asistencia, así que tienen que venir y participar en todas nuestras conversaciones y conversatorios, perdón. Y hoy el tema será Dios y la diversidad, donde Ángela Pérez nos guiará esta conversación. Ángela Pérez es religiosa de las Esclavas del Sagrado Corazón, participó por muchos años en el MEG ISA CBX, actualmente trabaja en la Facultad de Teología de la Católica como académica, es doctora de Teología en la Pontificia Universidad Católica de Chile también, y sus temas son la interdisciplina, teología en diálogo con literatura. En su tesis doctoral trabajó el tema de la salvación desde esa perspectiva. Su literato de interés es Alejo Carpentier, la hermenéutica filosófica y Paul Ricoeur. Muchas gracias, Ángela, por acompañarnos hoy día. Y también en esta oportunidad nos acompañarán Felipe Cervantes, quien es monitor y parte del equipo nacional del MES. Ahí está Felipe. Hola, Felipe. Y Ignacio Tobar, delegado nacional de la CBX Jóvenes en Chile, quienes plantearán algunas interrogantes también a Ángela y generarán un conversatorio entre ellos. Para contarle un poco cómo va a ser este primer ciclo, les cuento que primero Ángela nos expondrá un tema, unos minutos, y luego Felipe e Ignacio van a hacer ciertas preguntas y van a interactuar. Yo quiero contarles que ustedes también van a poder estar escribiendo sus preguntas por el chat, donde nosotros y nosotras vamos a estar recibiéndolas.
para que finalmente también esas preguntas sean respondidas por nuestros expositores de hoy y nuestra expositora. Algunas instrucciones que le vamos a pedir para que sea muy ameno esta conversación: primero, que mantengan el micrófono silenciado. Segundo, que habrá un momento donde ustedes van a poder compartir sus preguntas, y para eso también les pido que si dentro del mismo, cuando estén hablando Ángela o Felipe o Ignacio, quieran ir preguntando, pueden ir escribiendo nosotros, y nosotras vamos a ir recibiendo esas preguntas. Y vamos a pedir también que al final escriban su nombre en el chat para poder registrar su asistencia. Como les dije, este es un ciclo formativo donde ustedes van a recibir al final un diploma, y para eso nosotros también y nosotras tenemos que tener los nombres de quienes participan y participaron en todos los ciclos, ¿ya? Eso, muchas gracias por estar acá. Estamos muy contentos como Red Juvenil de recibirlos y recibirlas, y de que estos espacios que hemos creado sean también de espacios de profundización para ustedes. Así que, Ángela, te doy la palabra, puedes ya partir. Muchas gracias, Cami. Muchas gracias por la presentación. Agradecer junto contigo a todos y todas los que estamos acá, sobre todo por el interés en seguirnos formando y por el interés que provoca un tema como este. Eso es una señal de esperanza. Estamos en un tiempo en el que conversar sobre estos asuntos es fundamental, y de eso depende lo que después pase con nosotros. Entonces, por ahí a mí me da mucho gusto saber que estamos aquí. Agradezco la invitación. De partida, el tema me parece una muy buena provocación, y como lo decía Camila, yo participé mucho rato, primero en el MEC, después en la CBX. Soy hija de la CBX, me formé desde, o sea, mucho tiempo, ¿para qué les voy a decir cuánto? Y entonces para mí también es como una manera de retribuir con lo que también he recibido de este espacio en el que estamos ahora compartiendo. Entonces, por eso, con mucho gusto y también con mucha gratitud estoy acá. Contarles que yo preparé un PPT porque quisiera, mi manera de plantearme, bueno, contarles que para preparar este tema, nosotros con Felipe y con Ignacio nos encontramos un par de veces, así, y generamos una conversación en torno a la cual surge la perspectiva que queremos proponer. Lo que decíamos nosotros en esas conversaciones, yo la primera, es que no pretendemos así como dar lecciones de qué es Dios y la diversidad, sino simplemente generar un espacio en el que juntos podamos reflexionar sobre este tema. Entonces, lo que yo voy a compartir con ustedes tiene ese objetivo: el ayudarnos a pensar, el ayudarnos a reflexionar sobre este tópico que nos proponen quienes han preparado este espacio de formación. Y después de mí, claro, el pimponeo que vamos a tener con Ignacio, con Felipe, quiere ser eso, una conversación en la que estamos todos invitados a participar. Así es como lo hemos planteado, esperamos que eso sea lo que pase. Ya cuando nos juntamos a preparar, eso fue lo que pasó. Entonces eso nos da esperanza de que por ahí va a ir la cosa. Eso es lo primero. Y voy a compartir pantalla. ¿Se ve, verdad? ¿Sí? Sí. Sí, se ve, Ángela. Sí. Perfecto. Yo contarles que cuando me plantearon el tema Dios y la diversidad, mi primera pregunta fue: ¿por qué este tema nos puede importar? Y con los chiquillos, con Felipe, con Ignacio, estuvimos conversando sobre esto. ¿Por qué un tema como este podía provocarnos interés, atracción? Y yo en lo personal me quedé con tres cosas. Lo primero, porque estamos ante lo diverso que pide la palabra. Muchos de los acontecimientos nacionales y mundiales de este último tiempo han tenido que ver con eso. Una diversidad que pide la palabra, dice: yo quiero ser escuchada, como diversidad. Lo segundo, ¿por qué conversar sobre la diversidad si ya pidió la palabra? Porque no sabemos bien cómo vernoslas con la diferencia. Tendemos más bien, por cultura, a lo hegemónico y hegemonizante. Silenciar lo distinto porque molesta, porque inquieta, porque no nos gusta que nos lleve la contraria. Y tendemos en una conversación a querer defender puntos de vista más que tender como a acoger,
a enriquecernos con lo distinto. Entonces, la diversidad, no sabemos bien cómo vernosla con ella. Lo tercero, porque el contexto social, político en que estamos, nos urge a reflexionar sobre este asunto. Nosotros aquí en Chile, bueno, ahora viendo que somos de distintos países, pero es verdad que es un proceso que no solamente en Chile se está dando, pero el estar delante del desafío de construir juntos una nueva constitución, en la que queremos que justamente las voces que históricamente han sido más silenciadas tengan un lugar para decirse, es algo que nos obliga a pensar. Ya que no sabemos cómo vernos con la diversidad, entonces, ¿qué vamos a hacer? Por ahí lo primero. Entonces, yo cuando me planteo frente al tema, me planteo desde esta mirada. Atendiendo a esta diversidad que pide la palabra y puestos ante el desafío que tenemos como país de integrar esa diversidad en un espacio compartido, una constitución que nos rija a todos y a todas, es que quisiera proponer lo siguiente. Primero una pregunta. ¿Y qué es la pregunta que yo invito a que nos hagamos? O sea, yo insisto, yo no voy a responder las preguntas, las voy a plantear, porque la idea es que conversemos sobre estos asuntos. La primera, y que es cuando hemos planteado el tema de la diversidad, Robinson lo preguntó, dijo, a ver, pero ¿de qué diversidad van a hablar? Porque es una pregunta no menor. Cuando hablamos de diversidad, ¿qué es lo diverso que está en juego? Yo por lo menos me planteo en varias diversidades. La diversidad es muy diversa. Y la diversidad tiene muchos rostros, tiene muchas formas, tiene muchas figuras. Diversidad política, diversidad deportiva, diversidad cultural, diversidad de raza, diversidad de edad, diversidad de género. Muchas diversidades. Diversidad religiosa. Decíamos con los chiquillos que otras diversidades son más fáciles de reconocer en el presente por sobre esta diversidad religiosa. Nos trae más problemas hoy día. Nos da más vergüenza decir yo soy católico, porque la Iglesia Católica está en apuro. Está siendo cuestionada. Diversidad religiosa. Y pensando cómo pensar la diversidad, yo quiero proponer un cuadro, desde el que nos podríamos pensarla. Y un cuadro en el que yo invito a introducirse, porque los cuadros son eso, una invitación a introducirse en ellos. El tema de hoy día es Dios y la diversidad. Entonces la pregunta es, ¿qué tiene que decirle Dios a la diversidad? O cómo este cuadro que refleja esto de Dios le puede hablar a esta diversidad de múltiples facetas. Y yo cuando me pregunté eso, me acordé de este cuadro y me dediqué a perseguirlo hasta que lo encontré. Y me quedé con este cuadro, invito a que lo contemplemos primero, es el Dios trino y uno que sostiene a una humanidad herida. El Padre, distinto del Hijo, distinto del Espíritu, pero congregados, convocados en este sostener, consolar, sanar a la humanidad herida. Y me quedé con este cuadro por lo siguiente. 3 acentuaciones. Dios es trino y es uno a la vez. En Dios la diferencia no se resuelve ni en silenciar lo distinto, ni en el caos, sino en la armonía. En segundo lugar, porque en ese cuadro vemos que Dios es relación.
el Padre con el Hijo, con el Espíritu, conformando ese único Dios. Y porque al centro de la relación está el acto de volcarse por amor, por el ser humano herido, necesitado, y la decisión divina de salvar. 3 palabras que a mí se me repetían: armonía, relación, servicio, que en mi opinión son las claves desde las que se podría pensar la diversidad. Y eso, ya vamos al callo, dijo, vamos al grano, dijo el pollo, ¿en qué se concreta? ¿En qué se tendría que traducir que hemos decidido vivir y crecer en esa fe? Y por lo tanto, la manera de resolver, de responder a la pregunta por lo diverso, tendría que emerger desde esa experiencia de fe. ¿En qué se tendría que notar? Primero, yo pensé en un modo de escuchar que permite justamente ser lo distinto. Un modo de escuchar que es respetuoso de esa diversidad, que sintoniza con la diversidad y que no le pide que diga lo que yo voy a decir. En la inclusión de lo mucho en una trama común. Lo mucho integrado da origen a algo más. No es lo tuyo ni lo mío, sino es ese nuestro que se configura desde el encuentro de lo diverso. Una trama común que resulta de este tejido. La capacidad de integrar sin silenciar o nivelar. Y aquí una palabra que resuena con fuerza, sin discriminar. Y finalmente, y con esto voy a terminar, la diferencia se supera en lo que a todos y a todas nos importa. La Trinidad mirando a la humanidad herida. Permite superar los propios egoísmos, reduccionismo, aquello que nos retrae, que no nos permite entrar en diálogo, en comunión con el otro. Cuando hay algo que nos importa a todos, a todas, ¿quién no ha vivido la experiencia? Estábamos peleados, se enfermó esta persona que es parte de los nuestros, se nos acabaron los problemas, las diferencias. Ahora no es tiempo de pelear, ahora es tiempo de ir a lo que en estos momentos es más importante. La diferencia se supera en lo que a todos y a todas nos importa. Por ahí lo mío. Voy a dejar de compartir. La Cami no me dijo nada, así que me imagino que no me alargué mucho. No te alargaste. Oye, preguntan en el chat de quién era el cuadro que mostraste. Chuta, qué buena pregunta. Lo voy a buscar y les digo, porque me demoré mucho en buscarlo, así que no vi ni siquiera el autor, pero se los voy a buscar y se los digo. Camila pregunta esto, ¿no? Sí, Camila Rosas. Pero prometo buscarlo. Mientras los chiquillos hablan, ¿se han fijado que esto permite así como hacer distintas cosas al mismo tiempo? Un ratito más les digo. Oye, súper interesante ahí la mirada de Ángela, como a lo mejor un breve resumen de más o menos lo que nosotros vamos a ir conversando ahora. Yo tengo una primera pregunta ahí para Ángela, considerando este contexto en el que estamos como país y que los compañeros de otros países están ahí también observando cómo lo estamos haciendo, de esta convención constitucional que hemos escogido a los constituyentes hace poco. Que esta es mi opinión personal, yo siento que esta convención fue un poco forzada a lograr una diversidad, en el sentido de que hubo una paridad de género y se incluyeron también a los pueblos originarios, que es un primer avance, pero ahí mi pregunta es, ¿con qué espíritu, hacia dónde caminar
para lograr una inclusión como la que mencionabas tú, en donde esté resguardada y no sea forzada? Como que esa es la primera pregunta que me surge a mí. Es una muy buena pregunta, porque claro, el peligro que tenemos delante es precisamente obligar a una diversidad que ya tenemos de alguna manera imaginada, entonces no permitirle ser realmente diversa, en definitiva, que yo creo que por ahí va tu pregunta. O sea, ¿cómo favorecer que efectivamente lo que ocurra siga el curso de lo que señala la vida y de lo que señala esta vida diversa que es la que tenemos entre manos? Em, yo diría que tal vez el punto de partida es como la conciencia del peligro que existe en ello. Yo creo que el hacer la pregunta ya es oportunidad. Me parece que por ahí hay algo valioso. Lo segundo que yo diría es que yo hay algo que no comparto contigo, esto de que a veces hay momentos en los que hay que intencionar, sobre todo por la cultura hegemónica en la que estamos, el que participe en ciertos grupos o ciertos como grupos humanos de una sociedad que normalmente y que históricamente no han sido muy representados. Porque si no se intenciona, finalmente volvemos a lo mismo. Aunque, y eso ha sido una sorpresa que ha dado la sociedad chilena, nosotros estamos decididos a permitir y a favorecer el que lo diverso se tome la palabra. Y eso ha sido muy bonito, ha sido una muy bonita sorpresa, digamos. Pero el ofrecer escaños, en el fondo, por ejemplo, a los pueblos originarios, el permitir que la palabra, eh, yo creo que es algo que se lo debemos a grupos que históricamente han sido muy silenciados. Y me parece que en el espacio compartido, porque son personas que tienen mucho que decir, y en la conversación que ahí se genere, es donde por lo menos yo tengo la esperanza de que realmente se construya eso diverso. Y en estos momentos, claro, va a depender del modo como se vaya llevando adelante esa conversación. Sí, ahí por lo menos algo que tendríamos que, los que estamos interesados en estos temas, favorecer es participar de todo el proceso, aun cuando no seamos los elegidos para representar al país en ese grupo, que va a ser el que finalmente le dé forma a la Constitución. Yo creo que la manera de asegurar ciertas cosas es no, en el fondo lo elegí y me desentiendo porque estoy muy ocupado. O sea, esa pregunta tiene que traducirse también en una exigencia. O sea, yo siempre he dicho que uno de los problemas graves que tenemos como humanidad, también como sociedad chilena, es que hemos entendido muy mal el concepto de representatividad. O sea, yo cuando pido a alguien que me represente, lo que le estoy diciendo quiero que hables en mi nombre, no que te tomes la palabra y me dejes callado. Pero eso también por mi parte supone una participación activa en los procesos. Entonces, claro, si queremos asegurar como cierto tono en lo que va a pasar en adelante, eso significa que tenemos que estar presentes. Eso es lo que yo me atrevería a decir. Ahora igual, Ignacio, Felipe. Sí, yo, bueno, primero que nada agradecer la invitación y agradecer a Ángela también. Creo que la exposición nos deja harta resonancia y en particular lo que preguntaba Felipe, a mí me hace pensar que harto del tema de la diversidad se juega en el descubrimiento de nuestras propias identidades. Como que también el tema de Dios y la diversidad es una interpelación personal a cada uno de nosotros y desde el lugar en que hablamos, por lo menos Felipe y yo, es como desde las pastorales juveniles, desde la iglesia, pero también lo podemos llevar al proceso social constituyente. Y es que de alguna manera se gana mucho cuando se dejan hablar las voces a la diversidad, digamos, como creo que incluso en el camino de descubrir uno la propia fe, la propia identidad, el sentido de lo que se hace, está como muy marcado el tema de las perspectivas, pues de que yo solo no puedo conocer a Dios por lo pronto, pero tampoco tengo un buen conocimiento de la sociedad, por ejemplo, sin la perspectiva de los demás. Y yo creo que en eso estoy, como que me interpela harto y me resuena harto lo que comentaron ustedes, en el sentido de que nunca habíamos tenido un organismo representativo tan diverso como lo que vamos a tener ahora, que
va a ser complicado en muchas cosas, pero también es una oportunidad de tener perspectivas que nunca habían estado. Y, y yo creo que eso es un desafío, particularmente para los jóvenes católicos, en también tomar esa invitación adentro de la iglesia, así como que también podamos, en el fondo, aprender de los demás, y eso nos ayuda a conocernos nosotros también, como el tema de las perspectivas. No sé si quieres complementar tú mismo, Felipe. A mí me hace pensar un poquito en torno a si tener mayor representatividad en diversidad, por ejemplo, entendiendo esta diversidad como todas las diversidades que tú habías hablado en la presentación, ya sea de género, de cultura, genera mayor libertad a nivel como social o a nivel de iglesia también. El poder escuchar y tener la presencia de diversidades genera mayor libertad. O sea, yo lo que diría frente a eso es que si nosotros somos así como, si hemos sido testigos de algo, es que cuando no hay espacio para que esas diversidades se digan, finalmente estalla en violencia. O sea, lo silenciado estalla. Entonces, si tú me preguntas si es que hay más libertad, yo creo que se complejiza el cuadro. O sea, es mucho más complicado. O sea, es más yo por lo menos, mucho más uno funciona mejor cuando trabaja solo. Pero el silenciar lo distinto, porque lo distinto no es que no esté, lo que pasa es que puedo ser que no lo veo. Pero eso no significa que no exista. O sea, claro, yo puedo cerrar los ojos y decir, ya, pero finalmente lo históricamente silenciado, las voces niveladas, estallan en violencia. Y el estallido tiene que ver con no tener un espacio compartido del que también tú eres parte. O sea, si tú te sientes históricamente dejado fuera, claro, eso en algún minuto termina no colando. Termina resolviéndose de muchas maneras. Claro, y también siento que acá pasa mucho con el discurso, por ejemplo, de la tolerancia, que en el fondo uno también se pone desde una posición en la cual es uno el que tiene que tolerar la diferencia o la diversidad. Y eso también te limita de reconocer tus propios aspectos diversos o tus propias cosas que no están en los cánones de lo que se espera, y de alguna manera es como domesticar la diferencia. Y no sé, siento por ejemplo que Francisca hace una pregunta que es una cosa dejar que las diversidades hablen y otra es darle importancia a lo que tienen que decir. Yo creo que en muchos sentidos a veces nosotros dejamos que hable la diferencia o dejamos que la diversidad se manifieste, pero no somos capaces de tomar en serio lo que dice y no somos capaces de nosotros asumirnos como que no somos los que tenemos la verdad, no somos la verdad oficial. También podemos ser la diversidad. ¿Se entiende? Es como esto que nosotros comentábamos el otro día cuando conversamos los tres, sobre que, bueno, de repente la visión cristiana o católica va a ser una visión a lo mejor no hegemónica como era antes, y a lo mejor minoritaria, y tenemos que aprender a vivir así también, como un desafío, de humildad también. Y ahí creo que la principal actitud que pusiste tú ahí en el PowerPoint, como de escucha o empatía, se vuelve muy importante. El poder considerarse y verse en el otro también. Creo que eso es como lo principal de esas actitudes. Claro, y de repente queda la pregunta y uno se la puede como queda ahí cuestionando de por qué, si Dios es uno y trino, si Dios tiene su esencia, esa diversidad, esa relación, nosotros a veces como iglesia, como sociedad, no aceptamos esa diversidad. ¿Qué pasa ahí? Eso también es un tema que a mí me genera preguntas. No sé qué opinan ustedes. O sea, como que uno diría que por naturaleza tendríamos que ser más bien abiertos a lo diverso, y sin embargo a lo que tendemos es a querer monopolizar el espacio, en el fondo, como de que no me incomoden con lo distinto, que no me incomoden con lo diverso. Sí, yo creo que tienes mucha razón. Ahora, por lo mismo, cuando uno piensa, a mí bueno,
les comentaba a Cami que yo mi trabajo, mi tesis tuvo que ver con el tema de la salvación a partir de la literatura. Y una de las cosas así como bonitas que yo reconocía en este proceso de elaboración es que al momento de encontrarme con qué es la realidad, qué es el ser humano, qué es la historia, qué es la cultura, lo que tenemos es un mundo creado para la plenitud, para una plenitud que supone esta armonía en lo distinto, pero llamado a atender hacia esa plenitud por el camino de la historia. Y que en ese proceso, o sea, el libro del Génesis, el tema como de la entrada del mal en el mundo, en el fondo que rompe este proyecto divino y que nos deja encerrados en nosotros mismos, mentirosos incluso delante de Dios, como este de que traicionamos a nosotros, nos traicionamos a nosotros mismos eligiendo lo que no es fuente de vida y eligiendo precisamente aquello que nos deja como narcisos, egoístas, aislados, solos, fríos, y que tiene que ver con eso. Esta pregunta que haces tú, Ignacio, es la pregunta que se hicieron los del Génesis cuando hicieron este relato, el mito original. ¿Cómo es posible que, teniendo todo para ser felices de verdad, terminemos echando a perder las cosas de esta manera? Y está ahí como el tema del misterio de la iniquidad que se mete en medio de un proyecto precioso y lo echa a perder. Ahora lo bonito es reconocer que la historia también es un espacio de oportunidad y que la gracia y el Dios de la gracia que entra en el mundo precisamente viene a hacer lo posible, y que el horizonte de plenitud, el horizonte de esperanza es tender hacia esa armonía de lo distinto que tiene todo que ver con la relación y no con el aislamiento, el Dios relación que nos invita a desplegarnos y a crecer y a encontrar la felicidad en la relación y no fuera de ella. Claro, y hay harta gente que comenta acá cosas relacionadas con lo que estamos hablando, y pasa esto como de que de repente desde la opción creyente nuestra también hacemos el mal que no queremos, de repente aplicando nuestras categorías y todo, y también como que la violencia o no sé si, o el mal tiene como esta cuestión media contagiosa de que uno termina a veces replicando el daño que se le hace o que a uno le han hecho, así como, por ejemplo, a mí me pasa mucho y preguntan tanto acá, por ejemplo, del matrimonio igualitario o de estas actitudes como contra la migración, por ejemplo, que son discriminaciones que muchas veces tenemos entre personas que también sufrimos discriminación, o como que entre hermanos que también sufren discriminación, y como que replicamos esos patrones de conducta, y nosotros como iglesia, como creyentes también, que ya estamos llamados como a creer en ese Dios que es uno y trino, que es relación, replicamos ese mal que no queremos. A mí me suena como algo bien paradójico y complicado, pero que, claro, entiendo y se ve también a nivel social, no solo dentro de nuestra iglesia, otras religiones también, el diálogo interreligioso, eso. No sé, Felipe, si quieres agregar algo más. Yo creo que hemos dado varias preguntas y varias de estas como reflexiones que nosotros queríamos lograr. La idea es que también la gente que nos está escuchando pueda tener reflexiones. Creo que hemos cumplido con eso, por lo menos con las preguntas que he tenido yo. Entonces ahí si Ignacio tiene más, ¿desde dónde quiere seguir él? Vale, sí, pues una de las cosas que nos pasaba cuando hablamos las veces que nos juntamos, y ahora al escuchar la exposición tuya, Ángela, y sobre todo situando todo en el lugar en el cual estamos, está la red juvenil, está Felipe, estoy yo, que es las pastorales juveniles, la CBX y el MEG, es como tratando de interpretar a los jóvenes, y los jóvenes, las juventudes en la iglesia, que esto de el Dios que es uno y trino es algo que a mí personalmente siempre me ha costado entender, y mentiría si digo que lo entiendo totalmente, pero, pero hay algo que sí me hace como mucho sentido y que sí me resuena como pregunta, y es que estamos en un tiempo donde afloran muchas identidades, mucha diversidad que no había tenido el espacio de manifestarse antes, pero este Dios que es uno y trino, que es un camino de ida y de vuelta, eh,
en nuestra sociedad de tantas identidades, como que nunca terminamos volviendo a qué es lo que nos une. Y yo siento que ahí es como que yo tengo una pregunta y de repente en este mundo con crisis de sentido, donde se han caído como los grandes relatos de sentido, tenemos las identidades muy presentes, pero a veces se nos olvida y a mí me cuesta ver qué es lo que nos junta, qué es lo que nos une como hermanos, como hermanas, qué nos hace participar de Te esa pego, unidad. Sí, ahí, de te alguna pego, manera por ahí va mi pregunta. Ignacio, No, te pero pega. se entendió perfecto, Ignacio. Muchas gracias. Sí, y es una muy buena pregunta, porque, y es lo que nosotros conversábamos cuando nos encontrábamos, sí, la conciencia como de lo diverso, como dejar ser la diferencia, es infinito, y cómo se hace como este camino de vuelta, sobre todo teniendo en cuenta que estamos llamados a compartir un espacio común y a construir como un ámbito social en el que todos y todas podamos vivir con paz, con armonía, Entonces la pregunta es, ya no solo por la diferencia, sino por la unidad en la diferencia. Y a mí me parece que es una pregunta, bueno, y es una pregunta que tenemos que hacernos todos los que estamos acá. En el fondo, ¿cuál es? Por eso es que a mí, cuando yo planteaba como esta presentación inicial, mi pregunta era, ¿cuáles tendrían que ser los caminos personales que pudieran tributar a esta como unidad más grande? Que yo creo que es el gran desafío que tenemos entre manos, al menos como sociedad chilena. Por lo que hemos vivido en este último tiempo y por el desafío que tenemos entre manos de pensar una constitución que nos represente a todos y a todas. O sea, no, eh, ya no queremos que sea la constitución de unos poquitos, sino que queremos de verdad que nos represente a todos. Entonces la pregunta es, ya no solo por cómo dejar expresarse lo diverso, sino cómo esa diferencia puede confluir en lo compartido. Y yo por ahí, por eso es que me ayudaba mucho esta imagen de la Trinidad, porque lo que tengo yo así como sospecha es que por un lado está el tejido no tiene que ser un tejido ni mío ni tuyo, sino que tiene que ser algo distinto en lo que tú y yo nos sintamos como eh, reconocidos, presentes, incorporados. Y por otro lado, esto de que cuando hay una misión, una vocación compartida, un sueño de país que no se agota en lo mío, sino que tiene que ver con lo nuestro, con la identidad como país que queremos conquistar, con los proyectos comunes que tenemos, con las preocupaciones compartidas. O sea, yo digo, mira, yo quisiera que en nuestro país no hubiera tanta desigualdad y que no hubiera gente que se muere de hambre, y que no hubiera personas que lo pasan mal, y que no hubiera personas, niños enfermos que no tienen posibilidad de atención médica, pero claro, si esas preocupaciones empiezan a ser de todos, si no estamos cada uno como queriendo cucharar para lo de uno, probablemente nos va a ir mejor. Sí, y también me pasa que de alguna manera hemos hablado como esto es un desafío para la iglesia, como que también alguien decía por ahí que hay que desaprender muchas cosas y estoy muy de acuerdo con eso, pero también siento que, al menos en mi experiencia, hay algo de la fe como del camino que uno hace en comunidad que también te hace vivir esto que tú dices, Ángela, como que de alguna manera mi identidad más profunda es algo que probablemente todavía no conozco bien, pero sé que no tiene que ver solo conmigo, tiene que ver también con un otro, con un gran otro, con Dios, con hermanos y hermanas. Entonces, como que siento que en ese sentido, igual esto es de alguna manera contracultural, esa palabra como que se usa para decir que en el fondo nos anima a cambiar hartas cosas porque a reconocer el lugar del otro, de la otra. Creo que a mí eso me hace mucho sentido con lo que tú dices. Mm. Además, como que qué bonito como ese planteamiento, porque nos lleva a pensar
que incluso lo que sabemos de nosotros mismos, porque cada uno de nosotros es único, yo decía, como la huella digital, aquí no se repite, no hay dos iguales, pero lo que sabemos de nosotros mismos todavía no es todo lo que somos. Como que la riqueza de lo posible, de conocer sobre mí, sobre nosotros, sobre ese nosotros que somos capaces de construir, es algo que en lo que todavía podemos ser sorprendidos. Y eso es bonito porque pensar que desde esa diversidad es posible como imaginarse un común incluso más rico y distinto, y en el que una voz que se acalle va a significar que ese compartido se empobrece, y que si yo no me conozco así como en Honduras y no sé qué es eso que estoy llamado a decir, esa riqueza no se expone, no se expresa, no se trenza en ese tejido. Entonces el desafío incluso como de reconocer mi propia identidad, el quién soy, y cuál puede ser como mi palabra en ese tejido social que eso nos invita a, a desarrollar. Porque uno tiende a pensar, como que, total, ¿yo qué voy a decir yo? ¿Qué voy a decir? Y la verdad es que en esto nadie sobra. Pero eso supone hacer el camino, como dices tú, Ignacio, de conocimiento, de descubrimiento de quiénes somos. Y eso es un desafío grande. Claro, y tiene como esto de los dos sentidos, interno y externo, como de conocerse y también incorporar la voz de los demás sobre uno mismo. O sea, así como, y creo que en eso también, la vez pasada nosotros hablábamos de la vulnerabilidad, o sea, reconocer que uno necesita de los demás, también hacerse vulnerable y no creer que uno se las puede todas, así como que uno también es parte de una comunidad, de una historia. Mm. Y Oye, el ser capaz también de decirnos, porque sabes que los seres humanos nos conocemos como en un espejo. Los demás nos dicen, nos van diciendo quiénes somos. Y en la medida que nos exponemos, nos hacemos vulnerables y dejemos que otros nos digan, también vamos conociendo quiénes somos nosotros. Y de ahí la comunidad, claro, tiene mucho que decir. En eso tú tienes mucha razón. Perdona, Cami, te interrumpí. para ir ya como tomando, porque han habido varias preguntas ya en el chat que están súper interesantes, y a propósito de hablar de diversidad, ¿verdad? Como ya en temas más en concreto, como qué, qué pasa con la diversidad LGTBIQ+, con el matrimonio igualitario, como cuál es aquí varias personas preguntaron, de hecho, como específicamente eso, como cuál es la posición ante un matrimonio igualitario, cuál es la posición ante la salvación en otras religiones, el lugar de las mujeres en la iglesia, como ya esto es un tema más concreto, como cuál es la posición en términos de iglesia en torno a esto, qué es lo que ustedes como dirían. Es una muy, muy buena pregunta, y es una pregunta además que no nos podemos saltar en el fondo, porque estamos al debe de partida. O sea, yo insisto, hay preguntas que en el fondo detrás de ellas lo que hay es un reclamo, y un reclamo como legítimo, que tiene que ver con como ciertas maneras históricas de situarnos frente a lo distinto, que finalmente se han traducido en lo que tenemos delante como crisis de todas las maneras posibles. Yo en esto voy a hablar desde mi postura más personal, no hablo como en nombre de nadie, hablo en nombre mío, lo que yo pienso frente a esto. Lo primero que yo veo es que la condición de posibilidad para acertar en esta manera como más inclusiva de ponernos es conocer y conocernos. Y en eso nos juega en contra los prejuicios, nos juegan en contra los miedos, y nos juega en contra una historia. Yo creo que la condición de posibilidad para que caminemos en la dirección correcta es contar con espacios como este en los que nos permiten hablar, que nos permiten decirnos, ganar en libertad,
ganar en conocimiento. A mí en lo personal, yo tengo muchos amigos y amigas que son homosexuales, que viven su homosexualidad sin ningún problema, que son personas bellísimas. Y alguien en el chat preguntaba, así como así como una información, y, o sea, no. Yo en lo personal digo que no. Ahora, lo puedo decir desde el conocimiento de personas bellas. Y puedo decir que lo que nos degrada y degenera es el no escucharnos y acogernos con la riqueza que tenemos y con la belleza que cada uno de nosotros es. Eso es lo que nos degrada. Eso es lo primero. O sea, si a mí me preguntan, yo creo que la palabra inclusión y la palabra respeto y la palabra conocimiento y acogida y la palabra como de reconocer el valor del otro, aun cuando sea distinto de muchas maneras a cómo soy yo, creo que eso es lo que tendría que mandar. Y que la sociedad hoy día lo exige, lo pide, lo reclama con fuerza. Eso Déjame como hacerte la pregunta de otra manera. Entonces, ¿por qué muchos católicos piensan que tener otra orientación va en contra del plan de Dios, por ejemplo? Como para ir como... Bueno, yo te diría, en la Edad Media había muchos católicos que pensaban que la Guerra Santa era lo que había que llevar adelante. O sea, yo creo que tenemos que hacer un camino de conversión. Y en eso, claro, no todos los católicos pensamos de esa manera. Y claro, y cuando nosotros decimos muchos católicos, probablemente metemos en el saco demasiada gente. Entonces por ahí también hay como la pregunta es engañosa porque eso es un supuesto que yo creo que tampoco nos hace justicia a todo. Ahora, el que haya personas que piensen eso, ahí yo, claro, yo no me meto en la conciencia, yo puedo decir lo que pienso yo. Y con todo respeto a lo que piense el otro, y no tengo la verdad absoluta tampoco, eso es lo que pienso yo. Y en la mesa del compartir aporto mi punto de vista, que tiene que ver con la experiencia que yo he tenido. O sea, yo no me siento ni más ni menos que nadie. Entonces, venir a decirle yo estoy en la verdad y tú estás en el error, me parece que es arrogancia. Yo por lo menos no me siento con derecho. Pero eso soy yo. Ahora, que eso signifique que yo voy a criticar al que piensa distinto o al que tiene una opinión diferente respecto del que tiene una orientación sexual que no es la mía, me parece que eso también es arrogancia. O sea, decirle al otro cómo tiene que pensar o qué es lo que tiene que pensar, qué es lo que tiene que ver. Lo que yo puedo decir es lo que yo veo. Y en la mesa del compartir eso es lo que aporto. Me parece que también eso es diversidad. También es diversidad aceptar que haya personas que piensen de otra manera. Y eso no significa que yo me voy a callar. O sea, yo tengo mi experiencia y mi opinión frente a esto, y que tiene que ver con mi propia historia y con los vínculos y amistades que tengo, de los que puedo dar cuenta en el fondo. Pero yo por lo menos no me siento con derecho a decir, tú estás en la verdad, tú estás equivocado, tú no ves, yo sí veo. Eso también es arrogante. Yo creo que en la mesa del compartir ayuda el que haya visiones diferentes y el no pretender nivelar. Totalmente. Pero ¿cómo crees tú que lo vería Jesús? ¿O crees que va en contra del plan de Dios, por ejemplo? ¿La homosexualidad, dices tú, si va contra el plan de Dios? Yo digo que no, me parece que no. Yo creo que eso es desconocer, además que a mí lo que me pasa es que personas que tienen una tendencia sexual que no es la mía, una orientación sexual distinta a la mía, son personas muy buenas. Entonces, ¿por qué voy a cuestionar como su idoneidad, yo creo, sería muy injusta. Pero es mi experiencia y es desde lo que yo puedo hablar, digamos, desde donde estoy. O sea, creo que eso es lo que me atrevería a decir respecto de esto. Ahora, pero yo insisto, yo con eso no pretendo dar lecciones porque sería yo misma borrar con el codo lo que estoy escribiendo con la mano. La diversidad supone también el escuchar otras voces y el prestarle atención, oído. En cada palabra hay algo de verdad que merece ser oído.
Yo creo que eso también, el respetarnos en nuestras diferencias, yo creo que es la base para construir algo compartido, aun cuando podamos pensar y ver diferente. O sea, yo digo lo mismo, las derechas con la izquierda, o sea, hay tanta, y nos recriminamos unos a otros, que tú eres aquí, que tú eres allá. Yo creo que eso no construye. No construye. Sí, Oye, también creo que, sí, no, perdón, dale. Cami, creo que de alguna manera se relaciona con otra cosa que leí por el chat, que era como cómo vamos a dialogar, por ejemplo, en la Convención Constituyente, si es que hay una parte de la Convención, o si que una parte de la sociedad que no está dispuesta a un diálogo con el mundo católico. Y yo creo que a mí me pasa que nos damos vuelta como en algo que ya hablamos, esto, o que yo siento que está presente, que esto de la vulnerabilidad, o de como ir pensando que uno tiene la verdad absoluta, y yo creo que eso es parte de lo que hemos hecho por mucho tiempo como iglesia, por razones culturales, históricas, pero que de alguna manera ya no podemos seguir haciéndolo, por lo queramos o no. Estamos como de alguna manera deslegitimados para la sociedad civil en muchas partes, y, y yo creo que también es una oportunidad de ser iglesia desde una humildad y desde más autenticidad también. O sea, ya no porque la cultura es católica, sino que porque hay una experiencia de fe que es profunda, y yo creo que esa experiencia de fe también se revela contra estas verdades impuestas, como por ejemplo, esto es perversión, o no es lo adecuado, sino que también pone de relieve como la experiencia de fe, la experiencia del amor, como más allá de estar abierto a de que pueden haber opiniones diferentes, pero de que no tenemos la verdad. Yo creo que eso también es una buena noticia, porque hace posible un diálogo. Ujú. Y de hecho acá como que Marcelo dice en el chat como igual, como, pero desde la palabra de Dios como los evangélicos, entendiendo que hay que, entre paréntesis, hay que interpretarla como, como vemos desde la palabra de Dios, una acogida explícita y firme ante la comunidad LGTBIQ+, como esa es la pregunta, como, y ahí como que te meto el tema como de la percepción desde las otras religiones, ¿no? Como desde las otras formas de vivir la religión, que tal vez como desde... A mí, bueno, yo en la línea de lo que decía Ignacio, yo creo que la situación de crisis en la que estamos como iglesia es una tremenda oportunidad de reentendernos con mayor humildad y reconocer que en la mesa de la conversación en la que vamos como buscando humildemente acercarnos a una verdad más honda sobre las cosas, sobre la vida, sobre cuál es nuestra vocación y destino, en esa mesa de la conversación la iglesia no está llamada a tener la primera y la última palabra sobre todas las cosas, sino aportar en esa mesa de la conversación desde su perspectiva. Sí, yo varias veces, bueno, yo también soy profe, uno en el chat compartía que es profesor y que intentaba como enseñar esa perspectiva. Yo también soy profesora. Y yo muchas veces le digo a los estudiantes, les digo, es que la conversación, este diálogo nos enriquece porque yo lo que alcanzo a ver de las cosas es una perspectiva, es esta perspectiva. Pero la realidad es mucho más que lo que yo alcanzo a ver de ella. Pensar que desde una experiencia religiosa situada, concreta, yo tengo la verdad y que todos los demás están equivocados, yo creo que eso no puede ser cierto. Por otro lado, preguntaban ahora el tema de las religiones y cómo entendemos el tema esto de la verdad, de la salvación. Bueno, había un axioma, Cipriano de Cartago, fuera de iglesia no hay salvación. Extra eclesia nulla salum. Nos hemos dado de cabezazo tratando de, sin saltarnos a Cipriano, decir qué quiere decir esto. Porque si fuera de la iglesia no hay salvación, y por otro lado, la segunda carta a Timoteo dice, Dios quiere que todos los hombres y mujeres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, yo sería muy injusto. Porque si fuera de la iglesia no hay salvación y Dios quiere que toda la humanidad se salve, y la iglesia solamente está
en ciertos espacios del mundo, ¿qué pasa con los que no llegaron a la iglesia? ¿Qué pasa con el que nació en otra familia? ¿Qué pasa con el que por una experiencia de vida que tuvo, dice yo soy no creyente? ¿Qué pasa con todos ellos? ¿No se salvan? Estamos destinados a, en la barquita de la salvación, que sería la iglesia, nos subimos unos pocos y los demás que se arreglen como puedan. Dios sería muy injusto. Yo frente a eso tengo mi perspectiva, y que, bueno, el Vaticano II, el Concilio Vaticano II, el Lumen Gentium, describe esto que se habla como de los círculos de concéntricos que confluyen en la salvación y en la que nos vamos involucrando, quienes conocen más directamente a Jesucristo, quienes sin conocer a Jesucristo hablan de Dios como un Dios uno, quienes sin conocer a Jesucristo ni a este Dios uno son hombres y mujeres de buena voluntad que intentan vivir en el amor. Todos ellos de alguna manera confluyen en este espacio de salvación que es Jesús. Entonces a mí lo que me parece que cuando uno dice las demás religiones, la religión católica, yo creo que estamos perdidos si pensamos que la religión católica está al centro y que todos los demás al centro está Jesús. Y lo de Jesucristo es, tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber. ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo lo hiciste con los más pequeños? Si lo hiciste con uno de ellos, conmigo lo hiciste. Vengan a mí, benditos de mi Padre. Entonces, claro, si a mí me preguntan, ¿el juicio sobre qué? No es sobre la doctrina. El juicio es sobre el amor. Y en ese juicio sobre el amor, ahí nos encontramos todos. Entonces, a mí me pregunta de la verdadera religión se prueba por la vida que promueve, pero no entonces, por otra cosa. Entonces, ¿da lo mismo si somos cristianos o no? ¿En ese sentido? Yo te diría que tal vez como la gran novedad en la experiencia religiosa cristiana justamente tiene que ver con este Dios en Jesús. O sea, si a mí me preguntas si me da lo mismo, yo me siento profundamente agradecida del conocimiento de Dios en Jesús porque me acerca justamente a esta experiencia de lo que significa vivirse la vida en el amor. Nos amo hasta el extremo. El Vaticano nuevamente, Dios le muestra al hombre al verdadero hombre. El rostro más puro de la humanidad en Jesús. Que tal vez es como yo te diría como la mayor diferencia, además como de las representaciones que tenemos de el cielo, el más allá, que ahí el Mario Insulza podría darnos una buena... ¿Sí? Pero además como de estas perspectivas, como tal vez representaciones de algunas cosas que tienen que ver con la manera de vivirnos la vida y cómo nos imaginamos más allá de la vida, la gran novedad del cristianismo tiene que ver con este encuentro con la persona de Jesús, que es lo que hace la diferencia. Y en mi experiencia personal, yo diría que porque la fe se cultiva, se desarrolla en una relación, porque la religión cristiana y, bueno, el catolicismo no solo, pero también supone la persona de Jesús, yo te diría que claro, que no da lo mismo. No pero da entonces, lo mismo por lo que provoca esa experiencia. Entonces, como, ¿qué es lo identitario de ser creyentes? Ser católicos, cristianos. Lo primero identitario y lo fundamental es identidad cristiana, es cristianismo, Cristo, la persona de Jesús al centro. Yo te diría que es lo primero y más importante. Lo segundo tiene que ver con esta imagen que yo les mostraba de este Dios trino y uno. Tiene que ver con la comunidad, tiene que ver con la relación. Y lo tercero, claro, tiene que ver con una sola fe, un solo bautismo, una comunidad en el fondo de creyentes. No, Dios no ha querido salvarnos solos, individualmente, sino que nos ha querido salvar como pueblo. Y lo demás, tanto cuanto permite vivir esa experiencia. Y va a ser mediación en esa experiencia religiosa, la institución tanto cuanto permite que se viva esa experiencia. Y si no, necesitamos convertirnos como iglesia. Porque si somos una señal de contradicción, es que no somos la iglesia de Jesús y punto. Sí. Entonces, ¿cómo tenemos que actuar ante una iglesia que parece poco diversa, verdad? Y ahí yo me gustaría como ponerte el tema de como el rol de las mujeres en la iglesia, entonces, como, ¿cómo debería ser, entonces, ante esta diversidad, cómo debería actuar, ¿no?
Bueno, de partida, yo muy agradecida de poder estar hablando en estos momentos. A mí cuando me dicen así como que las mujeres no se toman la palabra, mentira, aquí estamos. Ahora es verdad que los espacios de participación para la mujer en la iglesia, yo hace algunos años cuando se inauguró el Centro Universitario Ignaciano, el CUI, el tema fue la mujer en los espacios públicos como signo de los tiempos. Y a mí me tocó participar en el panel que desarrolló ese tema. La mujer en los espacios públicos como signo de los tiempos. Y yo mi cuestionamiento era, si estamos diciendo que es un signo de los tiempos, la mujer en los espacios públicos, y el liderazgo femenino en la iglesia es algo que todavía está en pañales, entonces tenemos un problema, porque no estamos siendo fieles a lo que estamos reconociendo como un signo de Dios para nosotros, en ese sentido. O sea, yo creo que ahí hay una pregunta y una pregunta importante que hacerse. Ahora, a mí varias veces me han preguntado por el tema del sacerdocio femenino, que es como la pregunta que viene a continuación, así como, bueno, ¿y por qué las mujeres no son curas? Y yo varias veces he dicho, y yo soy una convencida de eso, que mi tema no es que la tortilla se dé vuelta. Yo no aspiro a el ministerio sacerdotal, yo lo que aspiro es a una iglesia distinta. Y yo lo que aspiro es a una iglesia que se vive con mayor horizontalidad. A mí, para yo ocupar el espacio que en estos momentos me parece que tendríamos que administrar de otra manera, yo no estoy dispuesta. O sea, yo no quiero una estola. Yo lo que quiero es una iglesia sinodal. Yo lo que quiero es una iglesia más horizontal. Yo lo que quiero es una iglesia más diversa, que se construye desde estas voces distintas. Y en esa horizontalidad, ¿cómo enfrentamos también la democratización de la iglesia, por ejemplo? En un mundo donde estamos viviendo muchos movimientos que estamos como redemocratizando las sociedades, ¿no? Como volviendo a redefinirla, ¿no? Con procesos tal vez más directos, qué sé yo. ¿Cómo se puede democratizar la iglesia en eso? Bueno, yo creo que lo primero tiene que ver con generar espacios de participación. O sea, a mí me parece que por ahí hay una clave súper importante. Y lo decíamos hace un rato, yo creo que también tiene que ver con que, no, y a mí me cuesta esto como de polarizar, así como decirnos que las mujeres, no, yo creo que todos y todas y todes tenemos que alentarnos a ocupar el espacio que nos pertenece. Y en ese sentido, o sea, yo por lo menos agradezco esta invitación, porque es una oportunidad justamente para eso, para decir una palabra, para ocupar un espacio, y no porque yo crea que tengo algo que decir que nadie más. Yo puedo decir lo mío, y yo insisto, o sea, yo hablo por mí, pero me parece que cada uno tiene que hablar por él mismo. O sea, la democratización, y vuelvo al tema de la representatividad, la democratización es verdad que no podemos hablar todos al mismo tiempo, porque no nos escucharíamos. No podemos ser todos los que tomemos todas las decisiones y los que participemos en todas las... Eso trabaría todo proceso. Pero sí tenemos que procurar que en los espacios con que contamos, no quedarnos fuera, y el favorecer que haya nuevos espacios en los que sí podamos estar. Y eso supone pensar, supone reflexionar una palabra propia que decir, supone conectar con lo que yo soy y solo yo puedo decir por qué esta soy yo. Supone preguntarme qué es lo que veo yo. No qué es lo que ve la Ángela sobre el tema del sacerdocio femenino. ¿Qué es lo que ves tú? ¿Qué es lo que ve el del lado? Yo tengo la responsabilidad de pensar lo mío. Y con toda honestidad y también con humildad lo comparto, sin pretender que lo mío sea lo que piense ninguno de los que estamos aquí presentes. Yo con toda humildad solamente puedo decir lo que veo yo. Pero ese supone el ejercicio de haberse sentado a pensar diversidad Dios. ¿Por qué diversidad y Dios? ¿Cuáles son los espacios en los que esto se juega? ¿Y qué es lo que significa para mí? Significa, por lo menos a mí, haberle dado varias vueltas a la pregunta sobre las diferentes religiones. Yo he terminado por incorporar en mi curso de desafíos a la fe una unidad en la que trabajo el tema de lo interreligioso, porque creo que si no, no les hago justicia. Pero eso supone una vuelta. El tema del sacerdocio femenino, después de mucho debatirlo, y
y mis colegas mujeres, probablemente hay muchas que no van a estar de acuerdo con lo que estoy diciendo yo. Y está bien. Pero cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de decir una palabra. Y en eso nadie la puede decir por nosotros. La representatividad no es eso. Entonces, si a mí me preguntas por dónde se juega la posibilidad... No siempre hay heterogeneidad, pues. Entonces, igual en eso... ¿Cómo? La representatividad no siempre es heterogeneidad. No, claro. Ahora, el tema es que nos hemos mal acostumbrado. La iglesia también, como que yo creo que a eso se tiene... Ahora eso, mira, yo por lo menos que estoy como metida en estos ambientes religiosos, también teológicos, tengo la experiencia como de ver desplazarse la historia y es bonito. Es bonito como experimentar que... Yo cuando entré a estudiar teología, que fue hace varios años, mi experiencia como del valor que se le asignaba a la voz de la mujer en ese espacio teológico respecto de lo que experimento a otro, ahora es que hay una distancia grande. Yo en mi curso fui históricamente la única mujer y me ningunearon todo lo que pudieron, varios, no todos, pero sí algunos. Y fue triste porque así como que era, como que iba a tener que decir, yo recuerdo un profesor que en algún minuto así como que, pero ¿cómo se dan cuenta? Ella sabe y ustedes no. Yo era la única mujer. Entonces, claro, la experiencia como, esas experiencias que yo también las he vivido, versus lo que ahora percibo en la facultad, al menos por mi parte, respecto de espacios de participación y de protagonismo, es que va cambiando. Y eso también es bonito. Ángela, y alguien preguntaba por ahí si creíamos que la iglesia está como a la cabeza de muchos cambios que están ocurriendo en temas de diversidad y otras cosas. Y a mí me pasa, como reaccionando a lo que acabas de comentar, que cuando se habla como del rol de la mujer en la iglesia, a mí como que ya me hace un poquito de cortocircuito esa palabra, porque es como ya estamos esperando y asignándole a priori un rol a las mujeres en la iglesia. Ni siquiera estamos dejando que manifiesten su voz por ser personas. Y en ese sentido, tengo la impresión de que estamos viviendo tiempo y cada vez más rápido en que cada vez va a ser menos claro y vamos a relativizar más las diferencias de lo que es ser hombre y lo que es ser mujer. Y es un proceso natural que lo que las nuevas generaciones ya están viviendo como en torno al género. Y por eso creo que nosotros estamos en la discusión del rol de la mujer y yo creo que hay otros espacios fuera de la iglesia que están ya en unas discusiones un poquito más avanzadas. Entonces, me pasa eso y no sé qué piensas tú respecto de eso. Yo creo que algo que hablábamos es como que aceptar la diversidad también es aceptar que uno mismo puede, que uno puede reconocer con mayor autenticidad la salvación en su historia, porque está abierto a no serlo monolíticamente siempre igual, ¿sí? ¿Se entiende? Un poco enredado lo que, pero como que me resuena eso cuando escucho el rol de la mujer en la sociedad o el rol de la mujer en la iglesia. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que la realidad es súper dinámica. O sea, pensar que nosotros ya sabemos cómo se van a resolver todas las preguntas que tenemos podría ser súper injusto con la realidad misma. O sea, puede que le pongamos un corsé y no le permitamos ser lo que tiene que ser. Sí, a mí me pasa porque yo también ahora estaba leyendo las preguntas del chat y yo creo que son preguntas súper legítimas que las tenemos muy puestas, así como cómo se resuelven todas estas tensiones. A mí me encanta ver que hay una tensión y que no estamos conformes con las respuestas que hasta ahora hemos dado. No estamos satisfechos porque queremos más en términos de participación, sobre todo en términos de inclusión. Ahora, yo coincido contigo, Ignacio. Yo creo que el modo como esto se resuelve, y lo mismo, a mí me preguntan así cómo se resuelve la tensión social y política que estamos viviendo en nuestro país, no sé. Yo estoy dispuesta a colaborar en lo que haga falta para que eso... Y a mí en la misma tensión, en lo personal, he ido creciendo. O sea, a mí me han desinstalado 20 veces y una vez más con la pandemia. Y eso, sacarte de tu zona de confort, nos hace bien, porque descubrimos cosas de nosotros que no sabíamos que estaban. O sea, yo en lo personal agradezco el conflicto, aunque me incomoda.
Y las preguntas que están en el chat nos ponen en apuros, y yo creo que es bueno que nos pongan en apuros. O sea, yo creo que es bueno así como la espada a la pared, y tú estás de acuerdo con el matrimonio, y es como decir, a ver, pero yo soy teóloga, así como... Yo creo que es bueno que nos pongan en apuros, porque obligamos a reflexionar, obligamos a que la historia se desplace en la dirección correcta. Ahora, las respuestas son dinámicas, porque yo de esta conversación no salgo igual como entré. Y mi esperanza es que ninguno de los que estamos aquí salgamos igual como entramos. Pero no porque tengamos la respuesta, porque yo insisto, yo no las tengo y no vengo a darlas. Yo creo que el estar en este espacio de conversación planteando las preguntas correctas es lo que a cada uno y a cada una de nosotros nos obliga a repensar, a replantearnos y a preguntarnos, bueno, en esa conversación, no solo lo que tengo que decir yo, sino lo que cada uno de nosotros en ese sentido. O sea, en la medida que yo me atrevo a decir yo soy, eso desplaza la historia. En la medida que yo me atrevo a decir yo pienso, eso desplaza la historia, desplaza la realidad. Si algún día vamos o no vamos a participar en la elección del Papa, no lo sé. Espero que sí, pero no lo sé. Ahora, eso va a depender de lo que hoy día hagamos. O sea, yo digo, las respuestas futuras van a tener que ver con lo que sembremos en el presente. Si vamos o no vamos a ser capaces de tejer una historia en la que todos, todas y todes tengan un espacio. Yo les digo, yo hace 2 años no hablaba de todes, mis estudiantes me han ayudado. Lo que pase con la historia, lo que pase con nosotros depende de lo que seamos capaces de poner en la mesa del compartir. Entonces yo agradezco las preguntas porque nos tensionan la realidad en la dirección en la que esperamos que camine. Sí. Pero también yo espero que cada uno y cada una de nosotros también se exponga. Sí, totalmente de acuerdo contigo, Ángela. Creo que hay muchos desafíos para ustedes también que nos forman de alguna manera, ¿no? Oye, y para ir ya finalizando, me gustaría como que alguno o alguna de ustedes, si le quisiera hacer alguna pregunta acá a nuestros y a nuestras expositores, que levante la mano y que le voy a pedir que sea breve, a ti también, Ángela, te voy a pedir que la respuesta sea breve, que levante la mano, que prendan su cámara tal vez para que nos podamos ver, y para que ya vayamos terminando y podamos como ir como cerrando esta, yo creo que muy fructífera conversación que nos genera aún más preguntas, ¿no? Así que le voy a pedir que se presenten, digan su nombre, de dónde son, y le haga la pregunta brevemente a Ángela, o si quieren alguno de los chiquillos que están acá, y Ángela también, una breve respuesta, ¿ya? Lisa Pérez, veo que tienes la mano levantada, te voy a pedir si es que puedes prender tu cámara, sería ideal, y que las des. Hola Lisa, ¿de dónde eres? Hola, hola, ¿qué tal? Mucho gusto a todos y todas. Mi nombre es Lisa Pérez y soy de Guatemala. Bueno, rapidísimo, creo que acá en Guatemala es muy complicado el tema de la diversidad dentro de cualquier rama de la Iglesia Católica, sinceramente. Y pues yo soy parte de Magis Guatemala. Creo que tenemos como un sueño poder hablar así como ustedes están hablando hoy tan abiertamente de esto. Entonces quisiera saber cuál sería para ustedes o cuál nos recomendarían que fuera el primer paso para poder como generar estos ambientes y generar aceptación, porque como les digo, acá es un tema que casi que es tabú hablar sobre todo esto y más en un ambiente religioso. Gracias. Yo le pediría a Ignacio que responda como encargado de la CBX. Han dado pasos bien bonitos en esa dirección. Tal vez por ahí tú puedes orientar un poquito de cómo empezar en esa línea. Wow, que me siento como mucha responsabilidad ahora. Nada, yo creo que... Oh, ¿sí? ¿Por ahí estoy? Sí, bien. Ya. Pucha, de alguna manera yo siento que en nuestro caso, a ver, yo no siento para nada que estemos en la, como alguien decía en las preguntas, en la cabeza de, de las diversidades o cosas así, pero sí siento que hay un camino recorrido de mucha gente valiente en la CBX y en Chile
se atrevió, y yo creo que el primer paso es algo que decía Ángela, o yo lo siento así, al menos yo también, que soy parte de las disidencias sexuales también, y que participo en la CDX, es como, cuesta, pero es decir quién es uno, o sea, ahí yo creo que uno recorre el camino de otra gente que lo recorrió antes que uno, cuando era más difícil. Entonces, de alguna manera, yo creo que dar el espacio a hacer lo que uno es y hablar con la propia voz, ya es un paso muy importante. Y también, ay, se lo pegaba, ¿no? Ah, no, y también el hecho de que, bueno, nuestra iglesia acá en Chile es una iglesia que está bien herida, y yo creo que esas heridas también son una lección de humildad que nos ha hecho bajar la soberbia al momento de juzgar temas como estos. Yo creo que ese proceso es el que estamos viviendo. Entonces, yo creo que es como natural. No sé si están de acuerdo Ángela, Felipe. Yo coincido contigo en que de todas maneras es un proceso hacia el que tendemos y que más lento, más despacio, pero la vida se esfuerza por hacerse camino. Y ya la pregunta que tú planteas y la inquietud que presentas, sabiendo que no es algo fácil, ya es un primer paso. O sea, el que tú abres la cámara y digas, por aquí queremos caminar, me parece que eso ya es un paso. Ahora, el ver que, porque la CBQ ha sido bonito porque hay personas que se han ido comprometiendo en esa dirección y han ido generando espacios de diálogo, sencillos, ¿ah? Pero espacios de conversación en las que es posible decirse de esta manera. Yo creo que el desafío es generar espacios de diálogo, que son los que nos hacen falta. Estamos tan ocupados, tenemos tan poco tiempo para conversar. Yo por lo menos partiría por ahí. Sí, totalmente. Mira, tenemos acá otra mano levantada, Marcelo Vivar. Felipe quería decir algo, estaba a punto de tomar la palabra. Yo, perdón. Sí, No, Felipe. espera. Sí. Quiero decir una cosita. Cortito, sí, para que podamos... De la experiencia un poco de la pastoral de la diversidad sexual, de la que participé un tiempo acá en Chile, nace de la CDX, en donde personas se juntaron y generaron el espacio para poder conversar. Y de ahí ir creciendo. Yo creo que eso es lo principal, que rescato un poco de lo que dijo Ignacio y dijo Ángela. El juntarse, el reconocerse y el abrir espacios. Sí. Bueno, le doy la palabra a Marcelo, si puedes prender tu micrófono y ojalá tu cámara. Sí, hola, ¿cómo estás? ¿De dónde eres? Y la pregunta, breve. También le voy a pedir a los que van a responder breve también, ¿ya? Para que podamos tomar más palabras. Sí, muy breve. Marcelo Vivar, mucho tiempo sebequiano también, vivo en Coyhaique ahora. La pregunta, como para hacerla como súper como breve, es como desde una mirada más ecuménica. A mí me ha tocado compartir con mucha gente de muchos países, con muchas religiones, muchos credos y qué sé yo. Entonces, en el fondo, ¿cómo poder conciliar nuestra verdad, como nuestra mirada desde la profesión como nuestra, con otras verdades? Entonces, ¿cómo poder acogerlo? Es una muy buena pregunta, Marcelo, muchas gracias, porque yo creo que tiene todo que ver con el desafío de integrarnos en esta diversidad. La pregunta es cómo le hacemos espacio en el fondo a lo distinto. Y yo, o sea, yo insisto, no es que tenga como la palabra última ni primera respecto de, porque no hay recetas, ¿ah? Y en eso yo creo que Ignacio tiene mucha razón. La vida así de dinámica como que finalmente se impone. Pero yo diría que la clave, por un lado, es reconocer la diferencia y que tiene que ver como con la experiencia de quiénes somos, cuál es tu identidad. O sea, porque el miedo a lo distinto muchas veces tiene que ver con el no saber quién soy. Entonces le tengo miedo al que piensa de otra manera. Necesito legitimarme delante del otro. Necesito decirme una y otra vez qué es lo que pienso. Defender mi verdad. Porque finalmente es como el temor a que te la roben. Entonces, para mí, por un lado, está como la afirmación de lo propio, y por otro lado, la valorización de la riqueza del encuentro con lo diverso,
que eso es una experiencia, o sea, uno la va haciendo. A mí lo que me pasa es que, claro, por lo que me ha tocado vivir es que me ha tocado mucho encuentro de diversidades, con muchas diversidades. Y la experiencia es de salir enriquecido todas las veces, excepto cuando me monto en lo mío y no escucho a nadie. Ahí salgo igual como entré. Pero yo creo que es un camino y que es una experiencia. En el fondo, como de ir aprendiendo, alguien decía que hay que desaprender modos, tal vez como más autoritario, más hegemónico, de pensar así como que tenéis la necesidad como de decir qué es la verdad, así como que me trajeron a este espacio y tengo que decirme. Yo creo que eso nos juega en contra, porque al final la vida, así como esa verdad más honda, es un tejido de esta diversidad, de esta riqueza. Pero también es un ejercicio, afirmación de lo propio, atención, valoración, aprender a ver al otro en su otredad y dejar que el otro te vaya diciendo también quién eres tú. Yo por ahí, pero claro, supone desaprender algo que tenemos muy así como en el ADN y que tiene que ver con esta cosa más hegemónica, más autoritaria. Los que estudiamos tenemos ese peligro, porque empezamos a pensar que lo sabemos todo, y no es verdad. Yo, igual que los que estamos aquí, puro buscando. Bueno, veo que no hay más manos levantadas. Acá, Francisca Muñoz, ya. Ella va a ser la última. Hola Francisca, ¿cómo estás? ¿De dónde eres? Y puedes hacer tu pregunta. Hola, estoy bien, gracias. Hola a todos, soy Francisca Muñoz, soy de Linares, Chile. Bueno, yo, para contextualizar un poco, para que se entienda la pregunta, soy dirigente estudiantil de un liceo católico, la hija de María Auxiliadora, y eh, como dirigente siempre me pregunto cómo motivar a las juventudes, que son muy diversas dentro de mi liceo, diversas etnias, diversos países, diversas religiones, orientaciones sexuales distintas, etcétera. ¿Cómo motivarlas o desde dónde empezar para que puedan también emprender este camino de construcción? Eh, porque, bueno, mucha gente antigua, pues adulta, por decirlo así, quizás ya le cuesta mucho más este camino, pero para mí es importante que las juventudes comencemos a pensar distinto, comencemos a transformar, no solamente a comprender el pensamiento quizás católico, cristiano o de distintas religiones, sino que transformarlo en medida que avanza el tiempo. Entonces, ¿cómo parte uno? ¿Cómo motiva a las demás personas a que empiecen con el cambio? Porque quizás yo sí tengo eso de pensar otras cosas y intentar cambiar cosas, pero quizás otra persona no. Entonces, ¿cómo yo motivo a las juventudes a empezar esto que es súper importante? Sé que me di muchas vueltas, pero No, súper buena pregunta. Bueno, yo creo que uno de los problemas que tenemos hoy día tiene que ver con los liderazgos, con la capacidad justamente de hacer una buena provocación. Yo diría que el punto de partida es creérsela uno, hacer una buena... Ahora, porque yo te diría, yo hago clase y yo he aprendido de mis estudiantes que no es que no estén ni ahí, no están ni ahí con eso. Entonces, claro, el tema es convocarlos para qué. Yo diría que por ahí está la clave. El tema es que una buena provocación finalmente lo que genera es una profunda adhesión y compromiso. Porque yo te digo, o sea, por las redes sociales la capacidad convocatoria es infinita, pero tal vez a otras cosas. O sea, yo a los chiquillos les hablo de la fe, mi curso cuando empiezo a hablar de la fe, así como que disminuye la asistencia, porque probablemente no es el tema. Entonces la pregunta es convocar a qué, yo diría. Y por otro lado, yo creo que el desarrollo como de los liderazgos juveniles cristianos es algo en lo que como CBX, como MEG, como sociedad, como teología, es algo en lo que tendríamos que invertir más tiempo, porque hay jóvenes, hombres, mujeres, todos, que están dispuestos
El tema es saber invitar. Por ahí diría yo. Sí, a mí me gustaría, Muchas gracias. como cortito, decir que me encantaría tener como totalmente esa respuesta porque es algo de lo que las pastorales juveniles muchas veces nos topamos y que es más difícil cada vez, yo creo, llegar a los jóvenes, pues, con un mensaje que puede ser de mucho bien para ellos, pero creo que también hay que cambiar un poco el foco. En los liderazgos creo que es súper importante que den testimonio y todo, pero también me he dado cuenta que la clave es construir comunidades sanas, comunidades donde uno quiera participar, como que otorguen una perspectiva de que uno pueda crecer, conocerse mejor, tener un grupo de amistad, espacios seguros, dicen por acá, totalmente. Como estamos muy en la perspectiva de un líder carismático, que nos provoque muchas cosas, y a veces los líderes se caen y hace que caigan las comunidades, porque se equivocan, no son perfectos. Entonces yo creo que es mucho más seguro apostar por comunidades sanas. Y respetar también los espacios de cada persona y los tiempos, como que a veces las ganas de tener una comunidad grande es muy grande, pero vemos que tal vez no están los ánimos, ¿no? Entonces eso, igual soy sebequiana por si acaso, como que por eso lo tomo como en eso. Oye, ya, para ir despidiéndonos, estamos muy agradecidos y agradecidas por su participación. Yo creo que estuvieron muy buenas las preguntas en el chat, la conversación en verdad estuvo muy buena. Espero para todos y todas ustedes haya sido también, le haya dejado también las preguntas, como con qué me voy, como qué preguntas me deja ahora, como qué desafíos me deja en mi propia espiritualidad, ¿verdad? Así que antes de que se vaya, les voy a pedir a todos y a todas que escriban su nombre y apellido en el chat para que podamos pasar lista. Así que va a quedar esto guardado, así que necesitamos que escriban su nombre y apellido por el chat, por favor, para que quede ahí guardadito. Y espero también para ustedes haya sido un espacio muy lindo de aprendizaje. Le agradezco también a Ángela, a Felipe, al Ignacio por haber participado en esta primera charla, en este primer ciclo, y los esperamos y las esperamos para el próximo ciclo, que es Dios y el Poder, ¿cierto? Que el próximo miércoles a las 19 horas también, el mismo canal, con Antonio Ventué, si no me equivoco, ¿no? Así que están invitados, invitadas para la próxima. No, y muchas gracias a ustedes por ayudar a generar esta conversación, porque de verdad que es lo que hace rico el intercambio, por el que podamos, en el fondo, poner en movimiento la palabra, generar inquietud. Bonito. Sí, muchas gracias, en verdad. Pueden ir dejando su nombre y pueden ya irse retirando, los dejamos libres por esta tarde. Espero para ustedes haya sido también un proceso muy bonito. Muchas gracias, Ángela. Estuvo muy entretenido, en verdad. No, agradecida yo. Chao, muchas gracias. Mi primera agradecida. Esas preguntas que hay que hacerse, ¿no? Sí, 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 sí. Yo creo que sí. Gracias, Ángela. Gracias a todos, a todas. Les vaya bello. Chao. Chao a todas. Sí, Katy, para mí también. Me encantó verte. Mm, mm.